Bienvenidos, bienvenidas a Congénero, soy Lunis Rivera y estaré junto a ustedes durante la próxima media hora. En esta edición hablaremos sobre el peligroso modelo de producción de las maquilas, la desaprobación de la ley sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en Afganistán. También revisaremos cifras a propósito del Día Internacional por el Derecho de las Mujeres a la Salud y en un análisis el polémico juicio contra el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, juzgado por la matanza de cientos de mujeres, niños e indígenas. Iniciamos esta edición contándoles que las maquilas textiles están entre las principales fuentes de empleo en El Salvador. La inmensa mayoría de quienes trabajan en esos lugares son mujeres, pero es importante destacar que estos centros de producción tienen un salario muy bajo y la explotación muy alta. Muy temprano por la mañana, Ada Esmeralda sale con su hija rumbo a la maquila, donde trabaja desde hace 20 años. Lo que más afecta es que toca doble trabajo, porque hay que desempeñar una labor en la empresa y también hay que cubrir el tiempo que sobra, por decirlo así, para cubrir algunas cosas con el trabajo de la casa. Esta es la realidad de más de 81,000 personas, en su mayoría mujeres, que trabajan en unas 250 empresas instaladas en 17 zonas francas del país. Los abusos, el maltrato, la falta de atención en salud, la no existencia de prestaciones sociales son los problemas más graves. El principal problema es el económico. Se les exige más producción por una miseria. Es decir, si ellos tienen que producir, digamos, en el día 110 docenas de camisas, la empresa les da $1 si se quedan 1 o 2 horas más y cubren, por ejemplo, a sacar 150 docenas. Empresas transnacionales atraídas por la mano de obra barata ubican sus naves industriales en países como El Salvador, que desde 1990 implementa una ley de zonas francas que era exclusiva del Estado. El auge mayor de la maquila se da después de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Cuando en el gobierno de Calderón Sol, pues, él le apuesta a que todo en El Salvador sea una maquila. Mientras tanto, Ada Esmeralda ve sombrío su futuro en este penoso trabajo, donde solamente devenga $187 al mes. Para empezar, siento que ya no aguanto porque ya estoy bastante mal de salud. Pues ya tengo casi 2 años de estar padeciendo una hipertensión y se me ha, por indicaciones del médico, que deje de trabajar porque la presión de ahí es lo que acelera más el proceso de la hipertensión. Pero no solo las transnacionales se benefician de las maquilas, también poderosos sectores empresariales del país. En El Salvador, como en muchos países de América Latina, las maquilas son una fuente laboral significativa. Sin embargo, este tipo de trabajo es uno de los más sacrificados y de mayor riesgo. Ernesto Ábalos, Telesur, El Salvador. Las maquilas ciertamente tienen una presencia importante en países centroamericanos, pero no es el único caso, también en los países asiáticos. Recordemos lo que ocurría en Bangladesh, donde se registró hace poco una tragedia sin precedentes que abrió la polémica sobre las condiciones de trabajo en la industria textil. Estas imágenes muestran el peor accidente industrial en la historia de Bangladesh, con más de 1.100 muertos. El derrumbe del edificio Rana Plaza, donde funcionaban 5 talleres textiles, había sido advertido días antes. Sin embargo, los responsables de la fábrica amenazaron con despedir a las empleadas que no se presentaran a trabajar. Luego del siniestro, empresas transnacionales como la sueca H&M, la irlandesa Primark, la española Inditex y las estadounidenses Gap y Walmart, que subcontratan la mayor parte de su producción en Bangladesh, ahora son blanco de duras críticas por no respetar los estándares de seguridad laboral. Mientras miles de familiares se concentraban en el lugar a la espera de noticias, salían a la luz pública informes de negligencias que culpabilizan a los dueños de estas empresas. El testimonio de las cientos de sobrevivientes es desgarrador. Muchas de las que ahora deberán acostumbrarse a vivir con alguna discapacidad manifiestan que hubiesen preferido morir o a partir de ahora mendigar antes de volver a trabajar en una fábrica textil. Las mujeres, mayoritariamente procedentes de zonas rurales, fueron las más perjudicadas por la tragedia. Este sector es el que genera más divisas al país, con unos 20 al año, y los derrumbes en edificios son comunes.
ya que las normas de seguridad en la construcción se aplican poco o nada. Pasamos ahora a contarles que el Parlamento afgano desaprobó el decreto sobre la eliminación de la ley contra la mujer que el presidente de ese país, Hamid Karzai, promulgó por decreto el año 2009 y que no ha podido ratificarse por la oposición de los partidos más conservadores de su gobierno. Veamos. El principal aspecto esgrimido contra la ley es su carácter antiislámico, por contradecir los principios de la Sharia, que sigue siendo aplicada actualmente por el Consejo Ulema, un organismo religioso que regula los principios islámicos en el país. Si esta ley aplica para las mujeres afganas, entonces debe ser aprobada por los miembros del Parlamento afgano. De otra forma, no aceptaremos los importantes avances que han logrado las mujeres. Si el Parlamento Nacional no aprueba esta ley, significa que todos los esfuerzos y avances alcanzados y que se ven reflejados en las vidas de las mujeres representan únicamente un mero simbolismo. Entre los preceptos de la ley sobresale la penalización de la violencia contra la mujer, los matrimonios infantiles o forzados, la creación de albergues para aquellas que hayan sido abusadas, la reducción a 2 del número de esposas permitido frente a las 4 actuales, más 17 actos de violencia de género. A diario vemos cómo los casos de violencia contra las mujeres se incrementan aquí en Kabul y la misma situación se repite en las provincias. Es por esto que esperamos que el Parlamento apruebe esta ley. Organizaciones afganas por los derechos de la mujer manifestaron su rechazo ante el resultado de la votación y advierten que a partir de las próximas elecciones y ya sin la presencia de las tropas de la OTAN en 2014, el sucesor de Karzai podría anular los derechos por los que las mujeres han luchado durante tanto tiempo. El número de mujeres juzgadas y encarceladas en prisiones de Afganistán por supuestos crímenes morales se ha incrementado de manera alarmante durante este último año y medio. Vamos a ver. Según cifras del Ministerio del Interior de ese país, en lo que va de mes fueron encarceladas 600 mujeres, lo que supone un 50% más que en todo el mes de octubre de 2011. Los tribunales consideran crímenes morales escapar del hogar o mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Lo que hemos podido descubrir a través de esta nueva investigación es que durante los últimos 18 meses, el número de mujeres y niñas que están en prisión en Afganistán, acusadas de cometer crímenes morales, ha incrementado un 50%. La organización denunció que tras 12 años de la caída del régimen talibán y 4 del decreto para la protección de las mujeres, estas siguen siendo encarceladas por ser víctimas de matrimonios forzosos, violencia doméstica y violación. Si el Parlamento en el futuro tomara la decisión de reservar esta ley, eso traería graves consecuencias para Afganistán. La Organización de Derechos Humanos denunció también la vergonzosa ausencia de una voluntad política por parte de Kabul y sus aliados occidentales para frenar esta creciente tendencia. Jóvenes saharauis que conviven con familias adoptivas en Europa y en otros países deben enfrentarse a diversos problemas como el desprendimiento familiar. Esto se debe a la situación humanitaria en el Sahara Occidental. Los detalles a continuación. La historia de Fátima Hakima es difícil de contar. Todo lo que ella desea en estos momentos es irse de los campamentos, pero su madre no le deja. Fátima vive en el País Vasco con su familia adoptiva, en un pueblo llamado Leitza. Incluso está comprando una casa con un crédito que tiene que devolver al banco poco a poco. Yo el tema tenía que mi madre estaba enferma. Y es lo que me dijeron. Yo vine y cuando vine, pues, no era verdad. Numerosas personalidades del País Vasco tratan de mediar para alcanzar una solución a su problema, y la cosa va por buen camino, aunque la primera respuesta del Frente Polisario es que se trata de un asunto familiar. Si nace una niña, matan una cabra. Si nace un niño, matan 2. El chico es el que trae dinero a la familia, mientras que la chica tiene el rol de cuidar la familia. Yo, claro, yo me metí en la OMS para saber un poco más el derecho de la mujer, hasta dónde se puede llegar, ¿me entiendes? Hasta qué punto tiene el derecho de la mujer aquí. Y es cierto que sí, el derecho de la mujer se ve por puntos. Hay muchas oportunidades, pero aquí el derecho de la mujer hasta que no te cases.
Fátima Hakima, como mujer saharaui, ha dado parte de su vida a dar a conocer el conflicto saharaui y lo seguirá haciendo, pero desde fuera. Desde recorrer supermercados en el País Vasco en busca de alimentos hasta participar en manifestaciones y campañas, por sus venas corre sangre del Sáhara, ella dice, y por supuesto reivindica el derecho de los saharauis a retornar a sus tierras y administrarlas. Su padre murió en la guerra, era un soldado saharaui más, igual que su abuelo, que murió en los campamentos hace casi 10 años y que siempre contaba la terrible experiencia que supuso ser aprisionado por el ejército de Mauritania al principio de la guerra. Este anciano de 89 años era un amigo de su abuelo, también fue hecho prisionero y... Le metieron en la cárcel, le pegaron mucho. El problema de Fátima es que es una chica soltera y solo tiene un hermano mayor que ella, mientras que la religión o la cultura aquí ahora mandan que las hijas, al menos hasta que se casan, deben hacer lo que les mandan sus madres. Hacemos una pausa, al regreso les hablamos acerca de la salud y el acceso a la misma de las mujeres. Ya regresamos. Sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo. Sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos. MP3, música para el tercer milenio, todos los sábados solo por Telesur. El derecho de todas las mujeres a gozar de una salud integral a lo largo de todo su ciclo de vida es un derecho universal. Y a pesar de los grandes avances que se han logrado en nuestra región, la Organización Mundial de la Salud sigue mostrando inequidades existentes en el resto del mundo. Vamos a conocerlas. A pesar de que las mujeres tienen mayor esperanza de vida, existen una serie de factores que hacen que su calidad de vida sea inferior. Se estima que el 61% de los adultos infectados por el VIH en África subsahariana son mujeres, mientras que en el Caribe existen un 43% de mujeres infectadas, y a pesar de que en América Latina, Asia y Europa Oriental siguen teniendo el menor número de mujeres infectadas, las cifras siguen en aumento. Entre un 15% y un 75% de mujeres asegura haber sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas en algún momento de sus vidas, trayendo graves consecuencias para la salud de la mujer, entre las que destacan embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, depresión, así como enfermedades crónicas. Cada año 14 millones de adolescentes se convierten en madres. Por su parte, cada día alrededor de 800 mujeres y más de 10.000 recién nacidos mueren debido a complicaciones prevenibles del embarazo y el parto. En algunos países, menos del 10% de las mujeres que quieren evitar embarazos no deseados tienen acceso a algún método anticonceptivo. La cocina sigue siendo una ocupación femenina en la mayoría de los países. Las mujeres, al cocinar en fuegos o cocinas tradicionales, respiran a diario cientos de contaminantes, lo que está causando la muerte anual de entre 500.000 y 1.300.000 féminas. En relación con los hombres, las mujeres tienen mayor riesgo de sufrir alguna discapacidad visual. Sin embargo, no tienen acceso al tratamiento de las enfermedades oculares, a menudo por la imposibilidad de viajar sin compañía hasta los centros de salud. Además del Día Internacional de la Lucha por la Salud de la Mujer en Brasil, también se conmemora el Día Nacional de Combate a la Mortalidad Materna. Se estima que una de las principales causas de muerte femenina en ese país es la causa de abortos inseguros. El 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Lucha por la Salud de la Mujer y en Brasil también se conmemora el Día Nacional de Combate a la Mortalidad Materna.
Se estima que en el país una de las principales causas de muerte femenina es por causa de abortos inseguros. En Río de Janeiro, el debate sobre la salud de la mujer ha salido a las calles, con actividades informativas que buscan concientizar a las brasileñas como personas de derechos. La idea de la campaña es movilizar a las personas, incentivándolas a la información, mediante el acceso, ya que es un derecho que las mujeres tienen. También concientizar a las personas sobre la salud de la mujer, principalmente a las mujeres, y por cuenta de la red de adolescentes y jóvenes, a las chicas adolescentes y a jóvenes en sí. Algunas iniciativas legislativas han generado polémica en las organizaciones feministas, como el proyecto de ley Nascituro, que ha sido muy criticado por ellas. Como objetivo principal impedir. Este tipo de propuestas tiene como objetivo principal impedir que existan abortos en el país, porque no sería permitido pensar la interrupción de un embarazo, sin importar su motivo, o si es un embarazo que pone en riesgo la vida de la madre, que es otra de las formas permitidas aquí en el país. El tema del aborto es considerado como un grave problema social por las mujeres en Río de Janeiro. Yo entiendo que el aborto se constituye como una cuestión de salud pública y de justicia social, porque la mayoría de las mujeres que sufren las consecuencias del aborto clandestino son de las camadas más empobrecidas. Son las mujeres negras y son las mujeres pobres, que no tienen acceso a un aborto seguro. Las mujeres brasileñas están conscientes que se deben consolidar políticas públicas en beneficio de la salud. Esto para asegurar una mejor calidad de vida para las mujeres. Tiare Valenzuela, Telesur, Río de Janeiro. Todo infante tiene derecho a la lactancia materna, así como las madres tienen el derecho a amamantar a sus hijos en condiciones que permitan su buen desarrollo integral. Pero ¿qué podemos hacer si el niño o la niña rechaza el pecho? En esta sección ¿Qué hacer si? Les contamos. Diversos son los factores que pueden ocasionar que los niños pierdan el interés por ser amamantados. Preste mucha atención a las posibles causas y sus soluciones. Una de las causas más comunes son: el bebé rechaza el pecho porque la leche baja de manera brusca. Si es así, cambia de posición a la hora de amamantar. Otro factor que puede estar interviniendo es: la leche está bajando muy lento. La solución para esto es estimular el pecho antes de amamantar, para que el bebé no desespere. Otra causa muy común es que el bebé prefiere el biberón. De ser así, procure comprar un biberón cuya tetina sea similar al pezón materno. También debe tener en cuenta: ante un mordisco, evite reaccionar de manera brusca, ya que el bebé asusta y hará que rechace el pecho de manera constante. Durante la lactancia, evite cambiar de perfume. Los bebés suelen acostumbrarse a un determinado olor. Otro factor importante y al cual debe prestar mucha atención es cuando el bebé está enfermo. No debe forzarlo o tomar pecho. Lo más recomendable es acudir a un pediatra. Les preguntamos a través de nuestra cuenta en Twitter, @TLSurConGénero, lo siguiente: ¿las denuncias de las mujeres indígenas víctimas de genocidio durante el gobierno del dictador Ríos Montt serán atendidas de manera óptima? Vamos a conocer cuáles fueron algunas de sus respuestas. Por ejemplo, @WendyValencia79 nos dijo: dentro de todo lo que diga el gobierno del país, si es que hará ese tipo de acciones que deben ser castigadas. Por su parte, @Israel nos dijo: cadena perpetua contra Ríos Montt es lo menos que puede hacer el Estado para reparar el daño causado por el genocidio. Otra de las opiniones, @BajoLaFombra nos dijo: Etnia Ixil, supuesta víctima, considera a Ríos Montt su héroe y lo defienden por haberlos liberado del terrorismo. Como siempre, les agradecemos por mantenerse en contacto con nosotros. Hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso, el análisis sobre el caso Ríos Montt. Este controversial lo veremos al regreso. En Zona Verde abordamos los temas de interés sobre ecología y medio ambiente. Le ofrecemos información pertinente y la realidad sobre el sistema propulsor de la contaminación mundial. Le damos espacio a los luchadores sociales dedicados a la protección de nuestro planeta. Zona Verde,
todos los miércoles, solo por Telesur. Estamos de regreso en nuestro último bloque de Congénero y les contamos que desde 1960 Guatemala comenzó a vivir uno de sus periodos más difíciles, todo esto producto de varios factores, entre ellos una creciente desigualdad social y el racismo en contra de los mayas y los grupos originarios que desencadenaría uno de los episodios más tristes de nuestra historia contemporánea. El peor periodo de genocidio en Guatemala, conocido como Holocausto Silencioso, se produjo entre los años 1982 y 1983, bajo la presidencia de José Efraín Ríos Montt. En este periodo, fuerzas militares y paramilitares planearon en conjunto una campaña para erradicar a los mayas, acabando aproximadamente con 430 aldeas, asesinando y masacrando a la mayoría de sus habitantes bajo la excusa de que eran parte de un complot comunista contra el gobierno. La población indígena maya Ixchil fue criminalizada. El solo hecho de pertenecer a este grupo indígena era un crimen fatal. Una masacre que no solo consistía en la ejecución en masa. Entre las atrocidades cometidas, las víctimas señalan violaciones, desplazamientos forzosos, torturas extremas, mutilaciones, violencia sexual de forma sistemática contra mujeres Ixchil, incluyendo a mujeres embarazadas y ancianas. Para evitar la reproducción de esta comunidad, militares golpeaban los vientres de las mujeres embarazadas hasta provocarles abortos. Todo esto contribuyó a la destrucción social y étnica de la población maya. Durante este periodo, se produjo la muerte sistemática de adultos, niños y ancianos de forma indiscriminada. Una historia dolorosa que comenzaba a tomar otro rumbo, luego de la sentencia dictada el pasado 10 de mayo en el que se condenaba a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, se produjo un retroceso, pues el 20 de mayo, la Corte de Constitucionalidad decidió anular la sentencia. Quedando anulado todo lo actuado en este proceso penal. Y la anulación de la sentencia por genocidio contra el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt es vista por organizaciones indígenas, por los sobrevivientes de las masacres, como un acto de racismo y de discriminación en contra de los propios pueblos originarios, pues ellos afirman que prevalece la idea del irrespeto a la vida y a la dignidad de los indígenas en Guatemala. Mario Rosales preparó este trabajo para nosotros. Esta mujer maya sobrevivió a una de las 660 masacres contra indígenas que ocurrieron en Guatemala. Sus hermanas murieron a manos del ejército y tras esperar por décadas una sentencia por genocidio, la anulación de esta le ha dejado una profunda impotencia. Creo que para el sistema de justicia de Guatemala como que no da opción al pueblo indígena, a los pueblos mayas para que tenga acceso a una justicia real. La anulación de la sentencia por genocidio es tan solo una expresión más del racismo y discriminación hacia los mayas, asegura esta otra sobreviviente de masacres. Una actitud histórica del Estado guatemalteco, impulsada por los sectores conservadores y de poder, afirma. Esta anulación del fallo que reafirma el racismo, creemos que el poder económico, el poder militar ha sido muy racista, excluyente en contra de los pueblos y refleja que las comunidades fueron masacradas, la mayoría son pueblos indígenas. La histórica situación de pobreza y marginación de los pueblos mayas en el país refleja el dominio de las élites sobre los mismos. Y reconocer el genocidio era darles un estatus de seres humanos y dignificarlos, asegura este dirigente campesino, algo que incomodaba a algunos sectores en el país. El retroceso que hubo del retiro de la sentencia al general Ríos Montt es muestra de que la justicia sigue siendo secuestrada por los militares y por la oligarquía. La sentencia y el juicio por genocidio continúan entrampados legalmente en las cortes del país, al tiempo que los pueblos mayas aseguran que pese a ello, el testimonio de las víctimas y sobrevivientes se dejó escuchar en todo el mundo. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala.
Y precisamente para hablarnos sobre las implicaciones que trae consigo la suspensión definitiva de este juicio, establecemos contacto con Maya Alvarado. Ella es directora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, a quien queremos darle las gracias, pues sin duda la condena pudo haber significado un gran paso hacia la reparación histórica de la memoria y la dignidad de las mujeres indígenas. Sin embargo, no fue así. Vamos a comenzar entonces por preguntarle lo siguiente: ¿en qué razones se ampara el ex dictador Efraín Ríos Montt para justificar los actos de genocidio que durante su gobierno se han cometido contra el pueblo maya exil? Pues tal como él lo explicitó en su declaración ante el tribunal, según su percepción, él estaba cumpliendo con su deber, salvando al país aparentemente de un eventual triunfo de la insurgencia. Pero esto quedó demostrado en el juicio también que no correspondía a la realidad. Nadie puede justificar que en aras de salvaguardar al Estado se violen mujeres, se asesinen niños. La población víctima del caso genocidio era población que estaba desarmada, independientemente de que hayan o no tenido alguna simpatía con la insurgencia. Nos parece que ese no es el caso. Cada quien puede tener las simpatías que crea. El punto es que esta población no estaba armada. Aun cuando hubieran podido ser guerrilleros, no estaban armados en el momento de los hechos. No es justificable desde ningún punto de vista. En base a lo que usted nos dice, ¿en qué consistió la alianza de Estados Unidos y de Guatemala en este proceso? Pues de todos es sabido que la Escuela de las Américas, asentada en Estados Unidos, fue la que capacitó a la oficialidad no solo guatemalteca, sino latinoamericana en aquellos años, donde la Guerra Fría estaba en uno de sus momentos más álgidos, y en Latinoamérica gobernaban dictaduras militares a nivel general, y entonces Estados Unidos coadyuvó a otros países, incluso les apoyó en lo financiero. Guatemala tuvo algunas sanciones precisamente porque incluso para Estados Unidos era demasiado atroz lo que el ejército de Guatemala realizaba en las comunidades indígenas acá, de manera que el Congreso le retiró el apoyo financiero, pero sí dialogó con su socio Israel, y la ayuda militar que tuvo Guatemala en ese momento y el ejército de Guatemala fue precisamente de Israel, vía el mandato de Estados Unidos, aparte de los oficiales guatemaltecos que sí fueron entrenados en la Escuela de las Américas. ¿Cuáles son entonces las verdaderas razones por las cuales se ha anulado este juicio contra Ríos Montt? ¿La sentencia repara el sufrimiento de los cientos de mujeres a las que les fueron violados sus derechos? Esta sentencia iniciaba a ser un camino de justicia y de reparación, efectivamente, para las víctimas ixiles en primer orden, pero para las muchas víctimas que todavía aguardan justicia. Nos parece que este fallo de la Corte de Constitucionalidad es un fallo más bien político, y si hay que decirlo con sus palabras, un fallo cobarde de 3 magistrados que no se animaron, justo por los compromisos que tiene Guatemala a nivel internacional, no se animaron a anular el juicio y anulan solamente la sentencia, lo cual convierte al proceso tal como está ahorita en un proceso inviable, porque como ya lo han explicado los abogados querellantes, ¿verdad? Un tribunal no puede conocer solo desde la fase del 19 de abril, que ya era la recepción de pruebas de 5 testigos y conclusiones y sentencia, sin haber conocido todo lo anterior. Pero el tribunal que sentenció tampoco puede conocer esta parte, justo porque ya emitió opinión a través de esa sentencia. Entonces deja
en un impasse el juicio y deja las posibilidades de justicia, las convierte cuesta arriba. Ahora bien, luego de 30 años, ¿qué daños siguen siendo visibles en las mujeres indígenas de ese país? Pues podemos afirmar que hay secuelas de todo tipo, desde secuelas psicológicas,